Llevé a mi esposa infiel a un restaurante elegante por primera vez juntos. El ambiente era impecable, las luces se atenuaban, los vasos brillaban bajo el reflejo de las velas que parpadeaban suavemente. Era un lugar donde había soñado llevar a alguien especial, un símbolo de celebración, de amor. Y eso es lo que creí que estaba haciendo esa noche. Celebrar. Quizás una nueva etapa. Quizás una reconexión. Sin embargo, algo dentro de mí susurró que algo andaba mal, pero lo ignoré, empujando la incomodidad al fondo de mi mente. Cuando el camarero se acercó, algo se rompió en el aire, un breve momento, pero que reverberaría por el resto de mi vida. Ella lo miró, y por un segundo que se extendió como una eternidad, sus ojos lo dijeron todo. Ya se conocían. Había allí una familiaridad que era imposible ignorar. Su sonrisa fue demasiado rápida, demasiado forzada, y el camarero, tratando de mantener la compostura, apartó la mirada, pero no con la suficiente rapidez. Mi corazón se aceleró. Un torbellino de sensaciones inundó mi mente. En ese momento me preguntaba si debía preguntar, si debía fingir que no lo había visto o si debía simplemente levantarme e irme. Pero la respuesta llegó sola, sin que yo tuviera que hacer nada. Cada detalle que había descuidado durante las últimas semanas, tal vez meses, salió a la luz con una claridad brutal. Las cenas aplazadas, las reuniones de última hora, las llamadas que acababan con un «te llamo más tarde». ¿Cómo pude estar tan ciego? El camarero sirvió el vino. Lo miré de cerca, tratando de entender qué estaba pasando en ese momento. Sus manos temblaron levemente mientras colocaba la botella sobre la mesa. Pude ver el sudor en su frente, la forma incómoda en que evitaba el contacto visual conmigo. Y ella trató de mantener su sonrisa, pero su mano temblaba levemente mientras sostenía el vaso. Todo en ese momento parecía un juego de mentiras que estaba a punto de desentrañar. ¿Por qué ya conocía al camarero? ¿Por qué parecía tan nervioso? Mi corazón pesaba como una piedra en mi pecho y las preguntas se acumulaban sin respuesta. La cena que se suponía iba a ser una celebración se convirtió en un campo minado emocional, donde cada palabra, cada gesto, podía explotar en revelaciones que no estaba preparada para afrontar. Esa noche intentó mantener una fachada, hablando de banalidades, forzando elogios al vino y la decoración, como si no pasara nada malo. Pero lo vi. Vi todo. Y luego, mientras ella hablaba de algo trivial, simplemente le pregunté, ¿cómo conoces al camarero? Ella se quedó helada. Por un segundo, su expresión se rompió por completo. No fue una reacción natural, no fue una sorpresa genuina. Fue culpa. Puro, crudo y visible. Ella trató de ocultarlo, murmurando alguna excusa acerca de que él había servido en otro restaurante al que ella solía ir con amigos. Pero el tono de su voz no era el correcto. La incomodidad en sus ojos gritaba una verdad que las palabras intentaban ocultar. Lo sabía. Lo supe desde el momento en que tus ojos se encontraron con los suyos. La cena continuó, pero yo ya no estaba presente. Mis manos sostenían los cubiertos, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada pequeña señal que ignoraba. Quería creer que esto no era lo que parecía ser. Quería creer que simplemente estaba paranoico, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la mirada en sus ojos, la forma en que apartó la mirada, la tensión palpable en el aire, todo me decía lo contrario. Sabía que algo más grande estaba a punto de ser revelado. Los días que siguieron a esa cena fueron los más largos de mi vida. La distancia entre nosotros crecía a cada momento. Su silencio gritó más de lo que cualquier palabra podría decir. Había algo entre nosotros, una barrera invisible que no podía derribar por mucho que lo intentara. Todavía no tenía pruebas concretas, pero mi corazón ya estaba devastado. Algo andaba mal, muy mal. Y necesitaba descubrir qué era. Fue entonces cuando comencé a buscar respuestas. Las conversaciones frías, las miradas furtivas, las excusas. Empecé a observar con más atención, a conectar los puntos. Necesitaba saber la verdad, incluso si me destruía. Era como si una sombra se cerniera sobre mi vida, una sombra que, tarde o temprano, consumiría todo lo que me rodeaba. Y la verdad salió a la luz de una manera que nunca hubiera imaginado. Una noche revisé su teléfono celular.
Dudé, por supuesto. No quería ser el tipo de persona que invade la privacidad de otra persona. Pero estaba desesperada. Necesitaba saberlo. Y lo que encontré confirmó todos mis peores temores. No fue solo el camarero. No fue una simple traición, no fue una sola persona. Hubo varios. Varios hombres a lo largo de los años. Amigos míos, socios comerciales, conocidos. La traición fue profunda, arraigada en una vida de mentiras que nunca sospeché. Cada nombre que leí en los mensajes fue como una puñalada en mi pecho. Personas en las que confiaba, a quienes consideraba parte de mi vida, habían compartido momentos íntimos con la mujer que creía mía. Era como si mi mundo se estuviera desmoronando ante mis ojos. Fui traicionada repetidamente, por ella y por aquellos en quienes más confiaba. Y ahora, con todas las cartas sobre la mesa, ¿qué debo hacer? ¿Enfrentarla? ¿Dejar todo atrás? El deseo de venganza ardía dentro de mí, pero con él vino la abrumadora sensación de pérdida. Pérdida de confianza, de amor, de años invertidos en algo que, aparentemente, nunca fue real. Eso fue lo que más dolió. La mentira. Traición repetida. La sensación de que toda mi vida estaba construida sobre arenas movedizas, a punto de desmoronarse en cualquier momento. Me divorcié de ella, por supuesto. Pero ese no fue el final. ¿Cómo podría ser? No se trata solo de firmar papeles y seguir adelante. La traición continúa. Las heridas que dejó no sanan tan fácilmente. Cada día que pasa, cada momento que veo una cara familiar, me pregunto, ¿ellos también lo sabían? ¿Se estaban riendo todos a mis espaldas? Y ahora, sentada aquí, reflexionando sobre todo esto, hay una pregunta que todavía no me deja en paz, que resuena en mi mente, consumiendo mis pensamientos. Si ella pudo hacer esto tantas veces, ¿qué más puede hacer? ¿Lo sé? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero sirven para mostrar el impacto devastador que tiene la traición en la vida de las personas. Prepárate para una narrativa intensa, llena de emociones y giros, donde la verdad sale a la luz y los secretos lo cambian todo. Ahora, relájate y prepárate para escuchar una historia impactante. Buena historia. Esa noche el restaurante estaba lleno. Era un lugar sofisticado, con luces tenues y música suave llenando la atmósfera. Las paredes de ladrillo visto, las pesadas cortinas de terciopelo, el aroma de los platos finamente preparados en el aire. Todo allí hacía referencia a la elegancia y la exclusividad. Y eso fue exactamente lo que Tomás quería, una noche especial para su esposa, Laura. Había estado planeando esta ocasión durante meses, esperando un descanso de la monótona rutina que parecía haberse apoderado de sus vidas. La relación alguna vez vibrante y apasionada ahora parecía más una obligación que una elección. Tomás, un respetado hombre de negocios, siempre estuvo orgulloso de sus logros. Dueño de una pequeña empresa constructora que fue ampliándose poco a poco, había luchado mucho para llegar donde estaba. Criado en una familia de clase media, conocía el valor del trabajo duro y nunca dejó de luchar por sus sueños, incluido el de brindarle a su familia una vida cómoda. Pero, con el tiempo, el trabajo empezó a consumir cada vez más su tiempo, y él, sin darse cuenta, se distanció emocionalmente de Laura. Laura, por otro lado, siempre lució impecable. Se pensó en cada detalle de su apariencia, el vestido de seda azul oscuro que usó esa noche, su cabello rubio cuidadosamente recogido en un elegante moño, el dulce y sutil perfume que la envolvía. Había algo innegablemente encantador en ella, una presencia que siempre llamaba la atención. Habían estado casados durante más de una década y, para los de afuera, eran la pareja perfecta, hermosas, exitosas, la definición de una vida ideal. Pero detrás de la educada sonrisa de Laura, había una mujer que cargaba con un vacío creciente. Un vacío que, en silencio, intentó llenar. Sentado a la mesa, Tomás observaba a su esposa con una mezcla de orgullo y admiración. Estaba convencido de que esa noche sería el comienzo de una nueva etapa para ellos. Sabía que se había desviado, sabía que el trabajo había ocupado más espacio en su vida del que debería, pero ahora estaba dispuesto a enmendarlo. La oportunidad de volver a conectar con Laura parecía estar a mi alcance. «Te ves hermosa esta noche»,
dijo con una cálida sonrisa, tomando tu mano por encima de la mesa. Sus ojos buscaron los de ella, tratando de encontrar ese brillo que parecía haberse desvanecido con los años. Laura le devolvió la sonrisa, pero de forma comedida. Gracias, querida, respondió casi automáticamente. Por mucho que intentara mostrar interés, algo dentro de ella estaba mal. Ella sabía lo que él estaba tratando de hacer, restaurar lo que se había perdido, pero había algo más profundo que ni siquiera él podía alcanzar. Había una barrera invisible entre ambos que, por mucho que lo intentaran, parecía imposible de superar. Mientras esperaban la cena, Thomas habló sobre el futuro, los planes que tenía para la empresa y cómo, pronto, tal vez podrían tomarse unas vacaciones más largas. Solo nosotros dos, lejos de todo, sugirió con genuina esperanza en su voz. Laura sintió con una leve sonrisa, pero su mirada vagaba por el restaurante. La verdad era que, aunque Thomas estaba allí, su presencia ya no llenaba el vacío que ella sentía. El matrimonio, para ella, se había convertido en una formalidad, un papel que desempeñar, algo que seguía por conveniencia. Y esta distancia no había aparecido de la noche a la mañana, era algo que había crecido lentamente, alimentado por años de expectativas frustradas, sueños postergados y una sensación de soledad que, irónicamente, parecía aumentar incluso con su marido. El camarero se acercó con la botella de vino que Thomas había elegido. Era un hombre joven, de ojos oscuros y postura segura. Thomas no le prestó mucha atención al hombre mientras servía los vasos, demasiado ocupado tratando de mantener la conversación con Laura. Pero algo en el aire cambió en ese instante. Laura, que hasta entonces parecía ausente, reaccionó de forma sutil pero notoria. Miró al camarero de una manera que Thomas, distraído, no notó de inmediato, pero que, para cualquiera que prestara atención, indicaba una historia detrás de ese simple gesto. El joven camarero sirvió el vino con una sonrisa discreta y profesional, pero sus ojos se quedaron demasiado tiempo en Laura. Hubo un breve momento de tensión en el aire, algo no dicho, algo que pasó desapercibido para Thomas, pero que Laura, inquieta, intentó disimular. ¿Lo conocemos de alguna parte?, preguntó Thomas casualmente, tratando de entablar conversación mientras el camarero se alejaba. No, no lo creo, respondió Laura rápidamente, su voz sonaba un poco más aguda de lo que pretendía. Cogió su copa de vino con una ligera vacilación, pero antes de que Thomas pudiera hacer más preguntas, cambió de tema. El vino tiene una pinta excelente. Él, ajeno al malestar que acababa de instaurar, dejó pasar el tema, contento de ver a Laura más emocionada. Continuaron cenando, charlando sobre trivialidades, mientras él insistía en reavivar la conexión entre ellos. Pero mientras hablaban, algo dentro de Laura se retorció. Las paredes de aquel restaurante, que para Thomas eran símbolo de sofisticación y renovación, le parecían asfixiantes. Cada palabra de Thomas, por muy afectuosa que fuera, sonaba lejana, como el eco de una época que ya no tenía sentido. Sabía que esa noche era un intento de reconciliación. Quería volver a ser el hombre que ella admiraba al principio, quería devolverle el brillo de sus primeros años juntos. Pero para ella, los recuerdos de lo que alguna vez fue ya se habían disuelto en una neblina de frustraciones y expectativas rotas. Durante la cena, mientras Thomas contaba historias sobre el trabajo, ella se preguntaba cuándo las cosas se habían descarriado. ¿Dónde exactamente se había transformado el amor que alguna vez sintió por él en esta rutina agotadora, en esta indiferencia? La respuesta, por supuesto, la conocía, pero no se atrevía a afrontarla. Había mucho más en ese vacío de lo que Thomas imaginaba. Cuando terminó la cena, Thomas pagó la cuenta y, al levantarse, tomó la mano de Laura con una caricia que parecía desesperada. Él la miró a los ojos, esperando encontrar allí la misma pasión que antes, pero su mirada era distante, perdida en pensamientos que él no podía alcanzar. Afuera, el aire de la noche era fresco y caminaron en silencio hasta el coche. Thomas, en su intento por salvar lo que quedaba de su matrimonio, sintió que tal vez finalmente se estaba acercando nuevamente a Laura. Pero ella, perdida en sus propios pensamientos, sabía que lo que existía entre ellos se había roto hacía mucho tiempo. Los sentimientos encontrados de Laura, sin embargo, no eran algo que ella pudiera admitir fácilmente. Ni para él ni para ella. Y esa noche, mientras caminaban juntos a casa, se preguntó cuánto tiempo más podría seguir viviendo en esa ilusión. Cuando subieron al auto, el silencio entre ellos era palpable,
como si ambos sintieran que algo estaba fuera de lugar pero no pudieran nombrar qué era. Mientras regresaban, Thomas, todavía esperanzado, creía que esa noche era un paso en la dirección correcta. No tenía idea de que, para Laura, este era solo un capítulo más de una historia que sabía que no tendría un final feliz. Y así, ambos siguieron juntos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y secretos, caminando lentamente hacia un destino que, aún oculto, haría tambalear todo lo que habían construido juntos. Los días siguientes a la cena en el restaurante transcurrieron de un extraño silencio. Thomas sintió que algo había cambiado, pero no podía identificarlo. Laura estaba aún más lejos que antes, casi como si una barrera invisible la separara. Se esforzó más que nunca por mantener la normalidad, centrándose en pequeños gestos, buscando formas de reavivar lo que quedaba entre ellos. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sensación de desconexión siguió creciendo. Aquella mañana de domingo, el sol brillaba intensamente a través de las ventanas de la casa. Thomas estaba en la improvisada oficina que había montado arriba, revisando algunos papeles de la empresa, mientras Laura, como siempre, estaba ocupada con sus tareas diarias, organizando la casa. El silencio era desconcertante, como si ambos bailaran alrededor de un abismo que ninguno de los dos quería afrontar. Laura parecía inquieta y se movía nerviosamente por la casa. Su mente estaba en otra parte, mucho más allá de los muros de ese hogar que, para ella, ya no ofrecía la seguridad y la paz que alguna vez conoció. Las dudas que habían ido creciendo en su mente durante las últimas semanas ahora parecían incontrolables. Cada gesto de Thomas, cada palabra, se convirtió en un recordatorio del peso que ella llevaba. La cena en el restaurante, que debería haber sido una oportunidad para la reconciliación, solo había profundizado la distancia entre ellos. Esa tarde, mientras Thomas estaba concentrado en sus documentos, apareció un mensaje en el celular de Laura. Miró la pantalla y, por un momento, dudó. Sabía que abrir ese mensaje significaba alimentar algo que ya no podía controlar. Pero, impulsada por una mezcla de frustración y deseo, deslizó su dedo por la pantalla dejando ver el contenido. Era suyo. El camarero. El hombre que, esa noche en el restaurante, había sacado a la superficie sentimientos que ella había tratado de reprimir. Las palabras en pantalla fueron breves, directas, pero llenas de una tensión que Laura conocía bien. Una parte de ella quería ignorarlo, borrar el mensaje y no volver a pensar en ello nunca más. Pero había otra parte, esa parte oscura e insatisfecha, que no podía evitar. Responder a ese mensaje parecía inevitable. Miró hacia arriba, donde Thomas todavía estaba absorto en su trabajo, y rápidamente escribió una respuesta. El corazón acelerado, la mente en confusión. Era como si estuviera al borde de un precipicio y cada nuevo mensaje intercambiado la empujaba más hacia el borde. Laura sabía que estaba jugando con fuego, pero al mismo tiempo se sentía viva como no había experimentado en mucho tiempo. Por la noche, cuando Thomas finalmente bajó de la oficina, encontró a Laura en el sofá, perdida en sus pensamientos. Él la observó por un momento, tratando de entender lo que pasaba por su mente. Algo andaba mal. Podía sentirlo, pero cada intento de acercarse era como chocar contra una pared invisible. ¿Todo está bien?, preguntó, tratando de sonar casual. Laura forzó una sonrisa, esa sonrisa falsa que Thomas se había acostumbrado a ver. Sí, simplemente estoy cansado. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Se sentó a su lado, intentando iniciar una conversación, pero las palabras sonaron vacías, forzadas. Era como si estuvieran cada vez más distantes, a pesar de su proximidad física. Esa noche, cuando Thomas ya se había ido a dormir, Laura permaneció despierta. Móvil en mano, el brillo de la pantalla iluminando tu rostro. Continuó el intercambio de mensajes con el camarero. Él la había invitado a verse nuevamente. Y a pesar del conflicto interno que sentía Laura, sabía que diría que sí. Los días que siguieron fueron una lenta cuenta atrás. Laura se encontró dividida entre el mundo que conocía, su matrimonio estable pero vacío y la tentación de algo nuevo, excitante y prohibido. Thomas, en cambio, seguía intentando reencontrarse con ella, sin darse cuenta de que, con cada gesto de cariño, ella se alejaba más. La reunión finalmente tuvo lugar.
A Laura se le había ocurrido una excusa sencilla para Thomas, algo relacionado con el trabajo, algo en lo que él creía sin lugar a dudas. Y esa tarde, mientras su marido se dedicaba a sus negocios, Laura salió de la casa sintiendo el peso de la culpa mezclándose con la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Se encontraron en un lugar discreto, lejos de miradas conocidas. El camarero, ahora sin el uniforme que lo mantenía en una posición servil, le parecía aún más atractivo a Laura. Había algo prohibido en ese momento, algo que la hacía sentir poderosa, aunque sabía que estaba jugando con algo muy peligroso. Mientras hablaban, Laura intentó mantener la compostura, pero la tensión entre ellas era palpable. Él se acercó y Laura, sin resistirse, cedió al impulso que llevaba mucho tiempo reprimiendo. Fue rápido, impulsivo y cada segundo parecía ampliar el abismo que se abría entre ella y Thomas. Después de la reunión, Laura regresó a casa con el corazón apesadumbrado. ¿Qué había hecho? Intentó convencerse de que eso no significaba nada, que era solo un escape temporal, algo que no cambiaría su vida. Pero en el fondo sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver atrás. Cuando Thomas la encontró esa noche, todo parecía normal. Cenaron en silencio, como de costumbre, y luego se tumbaron uno al lado del otro en la cama, separados por una distancia que él no podía comprender. Pero algo era diferente. Thomas no podía quitarse la sensación de que algo andaba profundamente mal. En los días siguientes, el comportamiento de Laura se volvió aún más errático. Ella estaba distraída, distante, y Thomas, ahora más atento, empezó a notar las señales. Las excusas, las salidas inesperadas, la forma en que evitaba ciertos temas. La tensión en el aire era innegable y Thomas sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Fue en una de esas noches silenciosas, mientras Laura dormía a su lado, que Thomas decidió actuar. Sabía que algo andaba mal y necesitaba respuestas. Tomó el celular de Laura, vacilando un momento antes de desbloquearlo. Su corazón latía rápido, su mano temblaba. Y entonces, ahí, en los mensajes intercambiados con el camarero, estaba la verdad que tanto temía. Laura lo había traicionado. Thomas miró fijamente el techo de la habitación, las luces estaban apagadas, solo la luz de la luna iluminaba débilmente la habitación. Laura dormía a su lado respirando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Pero para Thomas todo quedó devastado. La revelación que había llegado esa noche, cuando descubrió los mensajes en el celular de Laura, estaba carcomiendo su mente y su corazón. No podía procesar completamente lo que había encontrado, las palabras, los encuentros, las sonrisas que alguna vez fueron suyas, ahora pertenecían a otro hombre. La traición que tanto temía era ahora una cruda y dolorosa realidad. Su primera reacción, al leer los mensajes, fue una mezcla de ira e incredulidad. ¿Por qué haría eso? ¿Cuándo empezó todo a ir mal? La mente de Thomas volvió a cenar en el restaurante. Ahora todo tenía sentido, las miradas nerviosas, la familiaridad disimulada entre Laura y el camarero. Se sentía tonto, cegado por su propia necesidad de salvar su matrimonio, mientras la mujer que amaba ya había roto todos los lazos de confianza. Por un momento pensó en enfrentarla allí, esa misma noche. Quería despertarla, exigirle respuestas, entender por qué ella lo traicionó. Pero en cambio, prevaleció el silencio. Thomas sabía que las palabras, en ese momento, no le traerían alivio. Solo intensificarían el dolor que sentía. Y, más que nada, necesitaba tiempo. Es hora de procesar, de pensar en lo que haría a continuación. El enfrentamiento tendría que esperar, pero el peso del secreto que llevaba ya se había vuelto insoportable. En los días siguientes, Thomas observó a Laura con otros ojos. Cada uno de sus gestos parecía falso, ensayado, como si todo lo que hacía fuera parte de un teatro cuidadosamente montado. Y eso le disgustó. Pero más que nada, le repugnaba que todavía la amaba. Por mucho que el dolor de la traición estuviera ahí, palpitando cada segundo, había una parte de Thomas que no podía apagar el amor que sentía. Y eso lo destruyó. Los ojos de Thomas eran cada vez más distantes, fríos. Laura, por su parte, notó el cambio, pero no supo cómo afrontarlo. Algo había cambiado entre ellos, pero ella no podía identificarlo. Quizás fue culpa.
Tal vez era miedo de que Thomas supiera más de lo que ella creía. Pero, como él, eligió el silencio. Era más fácil seguir fingiendo que todo estaba bien, que las cosas podían volver a la normalidad, aunque sabíamos, en el fondo, que la normalidad nunca volvería a existir. Una noche, después de cenar, mientras ambos estaban sentados en la sala, el silencio entre ellos se volvió insoportable. Thomas, finalmente, ya no pudo contener más lo que había dentro de él. Sintió que si no hablaba, la ira y el dolor lo consumirían. Necesitamos hablar, dijo en voz baja pero firme. Laura, sorprendida, lo miró. Se le cayó el estómago. Sabía que ese tono de voz indicaba que algo grave estaba por suceder. ¿Acerca de? Intentó sonar casual, pero el temblor en su voz delató su nerviosismo. Thomas la miró fijamente durante unos segundos, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero no había forma de endulzar lo que estaba a punto de decir. Lo sé, Laura. Lo sé todo. Ella se quedó helada. El aire circundante pareció desaparecer por un instante. El corazón de Laura se aceleró y trató de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué sabes? La pregunta salió más silenciosa de lo que pretendía. Vi los mensajes en tu celular. Las conversaciones con él. El camarero. Escupió las palabras, sintiendo la bilis subirle a la garganta. Me traicionaste, Laura. Lo sé. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Laura sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. No había excusas, no podía negar lo que había descubierto. Por un momento, consideró intentar mentir, encontrar alguna explicación que pudiera salvarla. Pero la mirada de Thomas no dejó lugar a más mentiras. Thomas, yo, lo siento mucho. Fue todo lo que pudo decir, con la voz temblorosa y las manos temblorosas en el regazo. ¿Lo sientes? Se rió amargamente, sin ningún humor. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Lo siento mucho? Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a formarse en las comisuras de sus ojos. Yo, no sé qué decir. ¿Por qué, Laura, por qué? El dolor en su voz era palpable, como si cada palabra fuera un golpe en su propio corazón. Te di todo, ¿y tú, me engañaste con un camarero? Levantó la cabeza, ahora con los ojos llenos de lágrimas. Thomas, no es tan simple. Yo, me sentí solo. ¿Siempre estuviste tan distante, tan concentrado en el trabajo, distante? ¿Eso justifica engañar a su marido? Sacudió la cabeza con incredulidad. Estaba distante porque estaba tratando de construir algo para nosotros. Por nuestro futuro. Lo sé. Laura levantó la voz, con la emoción desbordante. Sé que estabas haciendo esto por nosotros, pero me sentí abandonado. Necesitaba algo, alguien que no sea yo. Añadió, su voz ahora fría como el hielo. El silencio volvió a reinar entre ellos, pero ahora era diferente. Era el silencio de algo que había sido destruido para siempre. Laura sollozó suavemente, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera remediar la situación, pero las palabras se le escapaban. No había vuelta atrás. No había suficientes excusas en el mundo para borrar lo que había hecho. ¿Cuántas veces? Preguntó Thomas, su voz ahora más tranquila pero todavía llena de dolor. Laura dudó por un momento. Sabía que no tenía sentido mentir. A veces. Respiró hondo, sintiendo como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Cada palabra que salía de la boca de Laura se sentía como un cuchillo clavándose más profundamente en su pecho. Pero de alguna manera sabía que necesitaba escucharlo todo, cada detalle, sin importar lo doloroso que fuera. ¿Y era solo él? Preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Laura no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y en ese momento, Thomas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, admitió finalmente, su voz apenas audible. No fue solo él. El corazón de Thomas se detuvo por un momento. Él la miró con incredulidad mientras intentaba procesar lo que acababa de oír.
¿Qué estás diciendo, Laura? Ella se secó las lágrimas con el dorso de las manos, sin tener el coraje de mirarlo directamente. Había otros. Antes que él. La mente de Thomas daba vueltas. Sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. ¿Otros? ¿Quién, Laura? ¿Quién más? Laura, ahora desesperada, lloró abiertamente. No importa. Yo cometí errores terribles, y, no importa. Gritó, la ira hirviendo. ¿Cómo puedes decir que no importa? ¿Quién más? ¿Quiénes eran estos hombres? Ella sacudió la cabeza, tratando de evitar responder, pero sabía que Thomas no se detendría hasta obtener una respuesta. Algunos de tus amigos, gente que conoces. El mundo de Thomas colapsó por completo en ese momento. Amigos. Personas en las que confiaba. Personas que, mientras él creía que estaba construyendo una vida, a sus espaldas lo destruían todo. ¿Quién, Laura? ¿Quiénes eran ellos? Exigió, ahora de pie, con la ira apoderándose de su cuerpo. Ella dudó, pero finalmente, entre sollozos, murmuró los nombres. Cada nombre era una nueva puñalada, cada revelación más devastadora que la anterior. Thomas sintió que estaba siendo traicionado no por una sino por muchas manos. Estaban involucradas personas que consideraba parte de su vida, su familia. Era demasiado para procesar. Dio un paso atrás, tratando de asimilarlo todo. El dolor, la ira, el desamor, todo se mezclaba en una espiral caótica dentro de él. Nunca podré volver a mirar a esta gente de la misma manera, murmuró, como si hablara solo. Laura, todavía llorando, intentó acercarse, pero Thomas levantó la mano alejándola. No. No te acerques más. El silencio que invadió la habitación fue mortal. Thomas sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio que cayó tras la revelación fue devastador, un vacío que pareció tragarse todo a su alrededor. Thomas no podía moverse. Se quedó allí, de pie en medio de la habitación, mientras la realidad de la traición de Laura lo aplastaba por completo. Su mente estaba en shock, incapaz de procesar todas las revelaciones que ella había hecho. Amigos, socios comerciales, personas en las que confiaba ciegamente. Era como si todo su mundo, cuidadosamente construido a lo largo de los años, se estuviera desmoronando ante sus ojos y él fuera incapaz de hacer algo para detenerlo. Laura todavía estaba sentada, acurrucada en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella sabía que no había vuelta atrás. Lo que antes parecía un secreto lejano y protegido ahora estaba a la vista, expuesto frente a su marido, y el peso de su culpa se volvió insoportable. Quería hablar, decir algo que aliviara el dolor que ambos sentían, pero sabía que no había palabras que pudieran arreglar el daño. Ella lo había traicionado repetidamente y ahora las consecuencias eran inevitables. Thomas respiró fuerte, con el pecho apretado, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. No sabía qué hacer. Una parte de él quería huir, dejar atrás a Laura y toda la vida que habían construido. Otra parte, sin embargo, estaba paralizada por la tristeza, por la sensación de que de alguna manera él también había fracasado. No es que esto justificara sus traiciones, pero era imposible ignorar el hecho de que él se había distanciado emocionalmente a lo largo de los años, enterrándose en el trabajo y alejándose de lo que realmente importaba. Miró a Laura, que evitaba su mirada, avergonzada, y sintió un torbellino de emociones. La ira todavía estaba ahí, ardiendo en su pecho, pero había algo más profundo. Un vacío. Un dolor que parecía imposible de curar. Se sintió traicionado no solo por ella, sino también por él mismo, por no ver las señales, por dejar que las cosas llegaran a este punto. Finalmente, Thomas rompió el silencio, pero su voz era más débil de lo que imaginaba. ¿Cómo pudiste hacer eso, tantas veces, con tanta gente que conozco? Su voz tembló y sacudió la cabeza, todavía incrédulo. Yo, nunca imaginé que pudiera ser capaz de esto. Laura se secó rápidamente las lágrimas, tratando de reunir fuerzas para responder. No lo sé, no sé cómo dejé que esto sucediera. Me perdí, Tomás. Yo, estaba tan infeliz y sola, pero eso no es una excusa. Intentó encontrar las palabras, pero nada parecía correcto.
Nada justificaba lo que había hecho. ¿Infeliz?, repitió, incapaz de ocultar el desprecio en su voz. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué nunca dijiste que eras infeliz? ¿Que estabas solo? Se puso de pie de repente, caminando de un lado a otro, con los pensamientos corriendo a 1 kilómetro por minuto. Tuviste tantas oportunidades, Laura. Tantas oportunidades para ser honesto conmigo, para intentar salvar lo que teníamos, pero en lugar de eso elegiste traicionar. Repetidamente. Bajó la cabeza, sintiendo que la culpa la aplastaba aún más. Sabía que tenía razón. Tuvo oportunidades de hablar, de intentar solucionarlo, pero eligió el camino más fácil, el camino de la traición, y ahora todo se estaba desmoronando. Lo sé que debería haber hablado. Pero tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de lastimarte, y ahora he hecho precisamente eso. Me hizo más que dolerme. Se detuvo abruptamente, su voz más firme. Destruiste todo. Todo lo que construimos juntos, todos los años que pasamos uno al lado del otro, ahora no significan nada. Él la miró y esta vez no había solo ira. Había un dolor, profundo y silencioso, que lo consumía desde adentro hacia afuera. Laura sintió un nudo en la garganta. Sé que no puedo arreglar esto, Thomas. Sé que la cagué. Pero te amo y eso nunca ha cambiado. ¿Amar? Él se rió, una risa amarga, casi incrédula. ¿A eso lo llamas amor? Engañarme, mentirme, engañarme durante años, ¿es así como se demuestra el amor? Intentó hablar, pero las palabras se le salieron de la boca. ¿Qué podrías decir? Tenía razón. Nada de lo que dijera ahora haría la diferencia. El daño ya estaba hecho y el amor que decía sentir no pudo reparar la devastación que había causado. Thomas respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que asolaba su interior. Sabía que en algún momento tendría que tomar una decisión. Deja atrás a Laura y todo su pasado, o intenta seguir adelante de alguna manera. Pero en ese momento no tenía respuestas. Solo había dolor, confusión y vacío. Necesito salir de aquí, dijo finalmente, en voz baja pero determinada. Yo, no puedo quedarme aquí ahora mismo. Laura lo miró desesperada, pero sabía que no podía detenerlo. Sabía que él necesitaba espacio y, sinceramente, ella también lo necesitaba. Thomas, por favor. Comenzó, pero no supo cómo terminar. Sacudió la cabeza y ya caminaba hacia la puerta. Ahora no, Laura. Yo, necesito algo de tiempo. Y dicho esto, salió por la puerta, dejando a Laura sola en la habitación, sintiendo el peso de su culpa caer sobre ella como una avalancha. Sabía que había perdido mucho más que solo la confianza de Thomas. Había destruido todo lo que habían construido juntos y ahora estaba sola, envuelta en un doloroso silencio. Thomas, a su vez, condujo sin rumbo fijo durante horas. Las calles se desdibujaron ante sus ojos y su mente bullía de pensamientos que apenas podía organizar. Sintió una mezcla de tristeza, ira y desesperación, como si estuviera al borde de un abismo emocional. La traición de Laura fue demasiado profunda para resolverse con una conversación, con disculpas. Pero la idea de perderlo todo, de afrontar el divorcio, de verse separado de la mujer con la que compartió tantos años, era igualmente aplastante. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir adelante? Thomas detuvo el coche en una carretera desierta y apagó el motor. El silencio a su alrededor era opresivo. Apoyó la cabeza contra el volante, intentando encontrar algún alivio, alguna respuesta al caos de su mente. Pero lo único que podía sentir era el vacío. Un vacío que, temía, podría consumirlo por completo si no encontraba una salida. Ahora, más que nunca, Thomas sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y cualquier decisión que tomara a partir de ese momento sería definitiva. Ya no había lugar para arrepentimientos. Los días posteriores al enfrentamiento de Thomas con Laura fueron una neblina de silencio y distancia. Pasaba largas horas fuera de casa, evitando cualquier contacto directo con ella. Las noches se volvieron insoportables, ambos compartiendo el mismo techo, pero viviendo en universos completamente diferentes. Thomas intentó a toda costa escapar del dolor abrumador que sentía, mientras Laura deambulaba por la casa,
consumida por la culpa. Su matrimonio, que alguna vez había sido la base de sus vidas, ahora no era más que un desastre. Thomas sabía que no podía seguir viviendo así. Cada mirada que le lanzaba a Laura era un doloroso recordatorio de su traición. Se preguntó repetidamente cómo había llegado a este punto. La ira y la tristeza lo consumieron de una manera que nunca había imaginado. Había perdido la confianza en todos y en todo, amigos, compañeros de trabajo y, más que eso, había perdido la confianza en sí mismo. Su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado pasar desapercibidos tantos años de traición? En un momento de desesperación, Thomas decidió que necesitaba un cambio. Y ese cambio comenzó con la decisión inevitable: el divorcio. Sabía que, por mucho que una parte de él todavía amaba a Laura, lo que tenían había sido destruido para siempre. Y ahora solo había una salida. Esa mañana, Thomas llamó a Laura para hablar. Lo encontró en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con expresión resignada. Ella sabía lo que vendría. Sabía que, después de todo, no había vuelta atrás. Necesitamos hablar sobre el futuro, dijo Thomas, en voz baja pero firme. Esto, lo que éramos, ya no existe. No puedo seguir así. Laura respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer nuevamente. Entiendo, susurró, con la voz temblorosa. Sabía que este momento llegaría. Quiero el divorcio, continuó sin rodeos. Y creo que es lo mejor para ambos. Ya no podemos vivir bajo el mismo techo y fingir que no pasó nada. Ella asintió, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Lo sé, Thomas. Yo no voy a luchar contra ello. Te mereces más de lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Hubo un pesado silencio entre los dos mientras Thomas procesaba las palabras. Esperaba una mayor resistencia, tal vez incluso un intento desesperado de reconciliación, pero lo único que encontró fue aceptación. Y en cierto modo, confirmó lo que ya sabía: su matrimonio terminó hace mucho tiempo. ¿Vas a salir de casa?, preguntó ella, vacilante. Thomas respiró hondo y miró al suelo. Sí. Creo que es mejor así. Me voy a mudar al departamento que tenemos cerca de la oficina. No quiero alargar esto más de lo necesario. Laura volvió a asentir, sin decir nada más. Sabía que había perdido a Thomas para siempre y, aunque el dolor era inmenso, sabía que era el precio de sus acciones. Había traicionado al hombre que más la amaba y ahora estaba cosechando las consecuencias. En los días siguientes, Thomas hizo las maletas y salió de la casa. Cada objeto empacado parecía llevar el peso de los años que había pasado al lado de Laura, pero al mismo tiempo sentía una ligereza al alejarse de ese ambiente asfixiante. Sabía que el camino que tenía por delante sería doloroso, pero también sabía que era necesario. Tomás necesitaba reconstruirse, recuperar su vida y su dignidad. Laura, a su vez, quedó sola en la casa que alguna vez fue su hogar. El silencio que alguna vez fue soportable ahora se volvió insoportable. Cada rincón, cada habitación, parecía gritar los recuerdos de lo que ella había destruido. La soledad la golpeó de manera devastadora y comenzó a cuestionar todas las decisiones que había tomado. El arrepentimiento, profundo y corrosivo, era su único compañero. Aún así, sabía que viviría con esa culpa para siempre. No era fácil perdonar lo que había hecho y, en el fondo, Laura sabía que nunca se perdonaría a sí misma. Unas semanas más tarde, Thomas estaba sentado en su nuevo apartamento, con cajas todavía apiladas en algunos rincones. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La ira había disminuido con el tiempo, pero el vacío aún permanecía. Sabía que el camino por delante sería largo, que tomaría tiempo sanar las heridas que Laura había dejado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una vaga esperanza de que algún día encontraría la paz. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era uno de sus viejos amigos, uno de los pocos que no estuvo involucrado en la traición. Thomas, ¿podemos hablar? La voz al otro lado de la línea sonaba vacilante. Había algo más por revelar, algo que aún no había salido a la luz. Thomas aceptó la llamada y lo que escuchó lo dejó atónito.
Entre todas las traiciones y secretos que Laura había guardado, había algo que nunca podría haber imaginado. Durante años, Laura había mentido no solo sobre sus amantes, sino también sobre detalles de su propia vida financiera. Había malversado dinero de la empresa de Thomas para alimentar los lujos que sustentaban sus aventuras extramatrimoniales. El shock recorrió el cuerpo de Thomas como una ola de frío. La traición emocional no fue suficiente, ahora también hubo traición financiera. Otra puñalada por la espalda. Se encontró en medio de un nuevo dilema: procesarla por robo o simplemente seguir adelante y dejarlo pasado. La moralidad de la situación lo envolvió como una red, pero sabía que cualquier cosa que decidiera, tenía que ser por su propia cordura, no por venganza. Mientras colgaba el teléfono, Thomas se dio cuenta de que la decisión que tomara a continuación definiría su futuro. Podría permanecer estancado en el pasado y en el dolor, o podría dejarlo todo atrás, reconstruir su vida y tal vez finalmente encontrar la paz. Thomas y Laura tomaron caminos opuestos. Mientras él luchaba por volver a ponerse de pie, ella se hundió cada vez más en un arrepentimiento, consciente de que había perdido lo más valioso que tenía. La culpa y la soledad la acompañarían durante mucho tiempo, y el vacío que intentaba llenar con sus traiciones era ahora mayor que nunca. Y así, lo que quedó de su matrimonio fue solo el recordatorio de cómo la confianza, una vez rota, puede devastar vidas de maneras que nadie jamás imagina. ¿Te gustó la historia? Deja tu comentario y cuéntanos qué te pareció el final. Queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí recordamos que la traición no es solo una elección equivocada, sino una acción que destruye vidas y relaciones. Nos vemos en la próxima historia.